con el subcomandante del Cuerpo de Bomberos, Óscar Triminio, para hablar sobre las labores que están realizando en este momento en la zona de amortiguamiento de La Tigra. Muy buenos días, subcomandante. Buenos días, buenos días a todos sus televidentes y auditorio. Precisamente desde ayer, más o menos a eso de las 2 de la tarde, fuimos alertados de un incendio forestal entre el sector del Chimbo y lo que es la aldea Las Moras, esto sobre el Cerro del Trigo, que es cerca de la zona de amortiguamiento de la montaña de La Tigra. Inmediatamente desplazamos todo el equipo que conformamos con la Profor, integrado por Fuerzas Armadas, Copeco, Amitigra, también gente del ICF, personal del Ministerio de Medio Ambiente, algunas organizaciones no gubernamentales como Panteras, que es un grupo de jóvenes que trabajan en la zona, para poder hacerle un combate a este incendio. Debido a la situación topográfica accidentada en el área y al clima, fuertes vientos que se estaban dando, también cabe mencionar que esta área ya tenía alrededor de 4 años de no tomar fuego, entonces había una concentración de vegetación o biomasa, lo cual es combustible óptimo para que los incendios se desarrollen rápidamente, y esa fue la situación. El incendio se desató en pocos minutos, avanzando con fuerza hacia la parte de la montaña del Trigo, ocasionando serios daños a los ecosistemas de la zona. Inclusive el día de ayer tuvimos participación también de parte de la alcaldía municipal, que nos proporcionaron vehículos, tanques de abastecimiento para poder poner a salvo la vida de muchas personas que tienen su hogar en esta zona de montaña. En horas de la tarde una vivienda, construcción de madera, resultó totalmente quemada. Afortunadamente pudimos evacuar a los habitantes de esta casa. También algunas estructuras como torres que están en esa zona y lugares de esparcimiento como cabañas resultaron totalmente destruidas. El incendio hasta el momento no hemos podido tener un control total, debido a que el avance en horas de la noche nos hace muy complicado por falta de visibilidad y porque en la zona las condiciones climáticas no eran favorables, mucho viento. Esto permitía que se levantara bastantes pavesas o brasas y teníamos varios focos de fuego. Lo importante que se hizo fue tratar de resguardar la vida de alrededor de unas 2.000 personas que habitan en esta zona con sus viviendas, y evitar así que recibieran daños ya directamente, aparte de lo que es la lastimosa destrucción del ecosistema de esta área. El día de hoy ya nuestras unidades se encuentran en la zona trabajando. Más o menos el trabajo se paró a eso de las 4 de la mañana, debido a que el fuego estaba en una zona inaccesible. Hoy esperamos contar a eso de las 9 de la mañana con el helicóptero de la Fuerza Aérea para hacerle un combate aéreo y así poderlo total liquidar, esperamos, en las primeras horas del mediodía de hoy, y dejarlo liquidado totalmente. Situación que es preocupante porque las condiciones climáticas para este año no son favorables, la ausencia de la lluvia va a ser bastante marcada, y si la población no toma conciencia de esto, podríamos tener un año récord en incendios. Obviamente este incendio fue producido por mano criminal, tenemos personas pirómanas en la zona, también hay gente que se trata de buscar algunos recursos, agenciarse algunos recursos de arte del bosque, sea extracción de carbón, extracción de miel, pesca, cacería, o últimamente también de crecimiento poblacional, han utilizado esta práctica de quemar bosques para poder instalar complejos habitacionales. Se hará una investigación del incendio. Tuvimos una reunión anoche en la zona del incendio con el señor alcalde Aldana y con el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, para provocar una reunión hoy con las autoridades principales para tomar acciones ya de carácter penales para las personas que están iniciando estos incendios en la zona, que es uno de los pocos pulmones que todavía tiene Tegucigalpa. Sí, permíteme. Buenos días, comandante. Ramón Ochoa le saluda. Esa es la tarea quizás más complicada, dar con las personas, con los responsables. Ustedes tienen un trabajo preponderante como benemérito Cuerpo de Bomberos también en trabajar en estas investigaciones. ¿Qué tan complicado es dar con un veredicto específico de cómo pudieron haber sido los indicios
del inicio de este incendio y sobre todo pues hay que trabajar de manera permanente también, comandante, en varios sectores del país porque sabemos que en estas fechas se están dando. Buenos días, Ramón. Bueno, en efecto, si ustedes analizan y si miramos, toda la mayoría de esos terrenos tienen propietarios, son terrenos privados, la mayoría de zonas del Latillo, las zonas del Trigo, las zonas del Pilihuín, todas esas áreas son privadas. Obviamente el propietario de estos terrenos cae o recae una parte de culpa debido a circunstancias como la falta de cerco, la limpieza de estos terrenos. Entonces se va a iniciar con un programa de tratar de localizar o tener un directorio de los propietarios de la mayoría de estos terrenos en la zona de amortiguamiento de la Tigra, cerca de lo que es la Tigra, la zona de Latío, para ya tener una dirección de ponerle nombre y apellido donde inicia el incendio. También hemos estado haciendo llamados vehementes a la población de la cultura de la denuncia. Desafortunadamente, las personas que habitan en la zona siempre nos manifiestan que ellos saben o conocen dónde inició el incendio, pero no denuncian. Cuando toca que las autoridades llegan a la zona a pedirles información, son reacios o no quieren dar esa información. Entonces, mientras no tengamos esta cultura de la denuncia, va a ser bastante difícil, porque la única manera de poder sancionar a estas personas es que se capturen de manera infraganti. Es la única manera, porque desafortunadamente la gente no tiene todavía conciencia de que el daño que están ocasionando los incendios forestales o la destrucción del bosque es grave. Entonces, mientras no se compenetren o no formen parte integral de este trabajo que estamos haciendo nosotros, que es el combate en algunos lugares, la prevención en otros, va a ser bastante difícil si la población hace caso omiso o se permanece impávida ante el desastre y la destrucción del bosque. Ahí es donde también tenemos que llegar con el mensaje contundente a la población, comandante, y hablarle de números, de efectos negativos. Por ejemplo, sabemos que se han dado varios incendios, pero así de gran magnitud. Estamos viendo de la zona de la Tigra, y hace pocos días también se dio uno en la zona de Celaque. ¿Podemos hablar de esos efectos negativos o repercusiones que se dieron en el Parque Nacional Celaque sobre este último incendio, para que la población conozca, y sobre todo la población de las zonas aledañas, el daño que se le causa a estos sectores donde se dan estos incidentes terribles? Claro, estamos frente, ayer el mapa de la NASA, que es el FiberMap, que es el que marca puntos de calor, marcaba alrededor de 1000 puntos de calor sobre el territorio nacional. Obviamente no todos estos puntos de calor son incendios, simplemente pueden ser algunas quemas de zacateras también, o algún otro tipo de incendio, pero sí tenemos una gran cantidad de incendios forestales que se están dando a diario, y no podemos decir tampoco que son los campesinos en este momento, porque todavía no se están ni esperando las zonas de siembra. Entonces estamos frente a una destrucción sistemática del bosque, gente sin oficio, gente que no sabemos cuál es lo que percibe, o sí sabemos que son características como las que yo le apuntaba anteriormente, de agenciarse algunos recursos dentro de lo que es el bosque. Más o menos el incendio del Laque destruyó alrededor de unas de 500 a 1000 hectáreas de bosque de la zona de Celaque. Estos dos incendios son los más mediáticos, porque es los incendios que causaron mayor impacto, y es donde se les dio cobertura periodística y la gente también a través de las redes. Sin embargo, hay una infinidad de incendios que estamos atendiendo. Nosotros trabajamos en la zona, por ejemplo, de Ojona, con un incendio fuerte, en la zona de Armenia, trabajamos en la zona el lugar de acá del Zambrano, también un incendio grande. Entonces, tenemos una serie de incendios que se han estado suscitando. Lamentablemente son incendios que están destruyendo las pocas zonas de bosque que nos quedan todavía, y tenemos mucha, en la población no hay una conciencia, ignoramos muchas veces que estos incendios, aunque se miran en la montaña, lejanos de nuestras propiedades, son incendios que están destruyendo las fuentes de abastecimiento de agua, donde se abastecen las principales comunidades del país. Entonces, creo que sí es necesario que la población empiece a tomar conciencia, tomando en consideración
que ya los efectos directos de estos fenómenos climáticos nos están causando mucho daño. Por ejemplo, este año vamos a ser influenciados por un fenómeno Niña, la cual nos va a traer bastante sequía y la presentación de las lluvias va a ser muy tarde, bastante tarde, y esto significa que podemos tener un año récord en incendios si no se toman las medidas pertinentes. Nosotros hoy, a eso de las 11 de la mañana, se va a sostener una reunión en lo que respecta al Distrito Central con las autoridades principales para tomar algunas medidas de prevención y, si se quiere, podrían ser también medidas coercitivas para obligar a la población que habita en estas zonas o a los propietarios de estos terrenos a mantenerlos limpios o deducirles responsabilidades si inician incendios en estos lugares. ¿Hay números específicos, comandante, de la cantidad de incendios, sobre todo en zonas boscosas, específicamente en esta temporada veraniega? 150 incendios, lo que respecta al cuerpo de bomberos. Estamos hablando que se han trabajado alrededor de 200 incendios a nivel nacional a través de lo que es CONAPROFOR, que es la Comisión Nacional de Protección de Bosques a nivel del país. En respecto a institucionalmente, el cuerpo de bomberos solo, el cuerpo de bomberos ha trabajado en 150 incendios. Las Fuerzas Armadas están brindando el apoyo necesario para que ustedes se puedan dar abasto, porque sabemos que son una institución que quizás no hay la capacidad o los recursos a veces para poder llegar a nivel nacional y cubrir toda la demanda. Mire, frente a una catástrofe como la que estamos viviendo, que representan los incendios forestales, no hay mejor manera de trabajarla de una manera conjunta, y eso es lo que estamos haciendo. Ahorita tenemos una sinergia, la cual estamos trabajando instituciones de gobierno, Fuerzas Armadas, alcaldías municipales, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de bosques, para poderle hacer frente a los incendios, inclusive comunidad que se une espontáneamente, se organizan espontáneamente para poderle hacerle frente a los incendios. Tenemos dos casos aquí en el Distrito Central, una aquí en el sector de Nueva Suyapa, de jóvenes que se unieron y tienen una organización de combate de incendios, y en el sector del Latío, lo que es el Chimbo, la parte del Pilihuín, tenemos una organización denominada Panteras, que también trabaja de la misma manera en labores de prevención y labores de combate. Entonces, tenemos acciones así esporádicas y estamos trabajando conjuntamente también con instituciones, por ejemplo, Mi Ambiente, la misma Fiscalía del Medio Ambiente, las Fuerzas Armadas, obviamente, lo que es ICF, COPECO, que se ha unido también a la labor, trabajando en trabajos de coordinación, y las alcaldías, que es un punto muy importante porque la mayoría de ellos tienen estos registros de estos terrenos, y es una información data que nos puede servir para iniciar ya los procesos preventivos. Comandante, una de las cosas que usted decía y me llamó la atención al inicio es que se van a reunir para determinar sanciones o buscar una normativa que sea más estricta en cuanto, por ejemplo, la concesión de permisos de construcción. Particularmente, y hablábamos con el ministro del Ambiente hace algún momento, de que aquí después aparecen las solicitudes de permisos de construcción en estas áreas que deberían de ser terminantemente prohibidas. Una vez que hay un incendio y consume el bosque, debería de rehabilitarse el bosque, no concesionarle a esta gente que vaya a construir proyectos habitacionales. Y otro punto importantísimo también aquí es el trabajo de los alcaldes. Yo en lo particular conozco muy bien la situación de Valle de Ángeles, y allá no hay una regulación por parte de los alcaldes en cuanto a las personas que son propietarias de terrenos, que compran terrenos y pasan décadas, no se asoman a ver los terrenos, y los terrenos la gente va a botar basura. No hay una normativa más estricta, sobre todo en estas áreas que son muy próximas a la Tigra y que constituyen una de las reservas más importantes, si no es que la más importante para la capital de la República. Aquí es donde queda también a evaluación el rol que cumplen las autoridades municipales, no solamente el gobierno central, en regular este tipo de personas que compran terrenos, que los dejan botados, que ni siquiera mandan a limpiar, como usted lo decía, no mandan a acercar, y luego hay personas que queman la basura. Todavía en estos pueblos vemos gente que quema y que se va a hacer las quemas cerca del bosque, y esto es lo que nos trae las tragedias también. No, claro, obviamente las alcaldías juegan un papel fundamental, y eso es lo que hablábamos con el alcalde Aldana el día de ayer en horas de la noche, y el ministro José Manuel Zelaya, pues porque hay que, mire, el combate es la parte que se ve, el combate es la parte más costosa,
En un país con muchas limitaciones económicas, bueno, el caso del Cuerpo de Bomberos, nosotros, nuestra fortaleza son los incendios estructurales, que debido a la incidencia de incendios forestales hemos optado o nos hemos modificado a modo de incendios forestales, adquiriendo algún cierto equipo, entrenando personal nuestro en lo que es el incendio forestal, que es totalmente diferente a un incendio en estructura. El material que se ocupa es totalmente diferente para un incendio en estructura, pero le hemos hecho frente con lo que tenemos, con lo poco que tenemos para poder sumarnos a esta labor del combate de incendios, pero es la parte más costosa y es la parte que recurre a muchos recursos, tanto humanos como material. Entonces acá la labor es la prevención, y como usted bien apuntaba, las alcaldías manejan, igual el ICF, todo lo que son los censos de zonas de bosque a nivel nacional, cuando son bosques ejidales, cuando son bosques particulares, y la mayoría de los bosques particulares, usted va a Latío, a la zona del Trigo, a toda esta zona, no los mira cercados, pero ya tienen dueño, no se asoman a hacerle ni una ronda, no trabajan en el cerco de estos terrenos. Entonces ahí tenemos un potencial incendio. Cuando no tenemos la cultura, o cuando tenemos la cultura del fuego, para Navidad reventamos cohetes, para el Día de la Virgen reventamos pólvora, para botar la basura lo que hacemos es quemarla. Entonces tenemos la cultura del fuego. Entonces, frente a estas circunstancias, lo único que se puede hacer es trabajar fuertemente en la prevención y sancionando o elevando las sanciones severas a las personas que omitan estos casos, en el caso de los incendios forestales. Y ya es necesario, porque el cambio climático ya es una realidad, no es una mentira, no es algo que va a venir más adelante, o no es algo a futuro, ya lo estamos viviendo, los climas ya están modificándose. Entonces, al frente de una tragedia que se podría convertir si no trabajamos en una forma organizada, en una forma compenetrada y concientizada a través de instituciones y población y gobiernos locales y gobierno central, la situación se nos puede ir de las manos. Debería de haber o crearse por lo menos grupos o algunas instancias que estén en vigilancia permanente de los bosques, sobre todo estos que rodean la capital de la República y estos municipios, y esto podría ser entre las alcaldías y el Instituto de Conservación Forestal, ¿no? Los llamados guardabosques, organizarse con las comunidades, porque vemos los bosques que la gente tira la basura, que no hay prevención, que no hay conciencia, lamentablemente no hay conciencia. El uso de plásticos en los bosques debería estar terminantemente prohibido. Yo creo que hay que pasar ya a una instancia de aplicar sanciones más severas a este tipo de personas que pierden la conciencia de lo importante que es un bosque para nosotros. Es correcto, la revisión de la ley es importante, asimismo también la educación. Miren, nosotros tenemos un índice de que la mayoría de incendios forestales se dan los fines de semana, a orillas de carretera. Esto nos está indicando que la gente va fumando, lanzando fósforos, lanzando cerillos en la carretera, y esto inicia un incendio en carretera. Entonces, esto es parte de cultura también. Entonces, hace poco estuvimos en una graduación de una policía forestal que la alcaldía del Distrito Central inauguró aquí en el sector del Piligüín, una iniciativa de la alcaldía. Acá me pareció bastante interesante, alrededor de 40 jóvenes ayudados por una organización no gubernamental, para poderle hacer frente a los incendios, para poder tener ese matiz preventivo. Yo creo que es una iniciativa que se podía replicar a nivel nacional, a nivel de alcaldía, a través de estas policías forestales, que tiene un matiz parecido a un guardabosque. Entonces yo creo que es una iniciativa importante que hay que analizarla y ponerlas en práctica, o también hacer como se hace en el derecho comparado, observar lo que hace en Sudamérica, por ejemplo Chile, que tiene una zona de sostenibilidad con los bosques, el caso de Estados Unidos, Canadá, que tienen sostenibilidad con los bosques. Mire, de repente parar el avance de la población que se va a bosques, porque yo les recuerdo, hace 15, 20 años yo iba a zonas del Trigo y ahí no habían casas, ahora ya tenemos colonias adentro, y casas desde situaciones precarias, con construcciones improvisadas, hasta mansiones. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta gente? Hay que educarla a que conviva con el bosque. En Chile, usted mira en Argentina, en Canadá, en las zonas boscosas, la población que habita en esta zona se han convertido más bien en guardabosques de la zona. Pero aquí al revés, aquí más bien lo que están haciendo es destruyendo las zonas de bosque. Entonces yo creo que sí, es necesario hacer una revisión de las leyes forestales, de las sanciones en la parte de la Fiscalía del Medio Ambiente, para poderle poner fin o buscar la manera de detener
este daño que se le está haciendo al bosque. ¿Cuánto cuesta este incendio para ustedes en cuanto a logística? Usted decía que no están preparados para enfrentar un tipo de situación así y que están apoyando otras instituciones como los militares, por ejemplo. ¿Cuánto les está costando a ustedes todo esto? ¿Hay un cálculo, hay un estimado, comandante? Bueno, sí, mire, preparados sí estamos. Lo que pasa es que los incendios forestales es totalmente diferente a un incendio estructural, hasta el tipo de vehículo. Los vehículos que nosotros tenemos son carros para ciudad, no son carros para montaña. Entonces, eso repercute en la capacidad de poder hacerle un combate más efectivo a los incendios con los requerimientos que se necesitan al momento de hacer un combate de incendio forestal. Inclusive hasta el equipo de protección de la persona es diferente al que nosotros usamos. Entonces, un incendio, y no es tanto lo que, imagínense la cantidad de agua, y este es un daño circular, es un daño redondo, porque el agua que estamos utilizando, la poca agua, para poder distribuirle a la población, se está utilizando para apagar los incendios que están en las zonas productoras de agua, entonces el daño es incalculable. Sí. Un incendio de estos, nosotros utilizamos alrededor de 70.000 a 250.000 a 350.000 galones de agua. Póngale el precio del galón de agua, más el depreciación de vehículos, o sea, los precios son bastante incalculables, no digamos las otras instituciones que están trabajando también en la misma labor. Por ejemplo, el helicóptero de la Fuerza Aérea hoy va a llenar en la represa La Concepción. Entonces, ahí usted puede tener un parámetro, cuál es el daño que estamos recibiendo en este momento. Así es, muchísimas gracias, comandante. A la orden, para servirle. Gracias, el subcomandante del Cuerpo de Bomberos, hablando sobre esta tragedia que está azotando la capital de la República, un incendio forestal que a lo mejor usted lo ve como un simple incendio, pero estamos sin agua, Ramón, estamos completamente contaminados.